Luego de todos los sucesos narrados en mi video anterior sobre Soojin de G-Idol, ocurrieron más cosas. En modo de resumen, el 20 de febrero, Soojin fue acusada de acoso escolar por una presunta víctima, B, y la hermana mayor de esa víctima. Cube Entertainment negó las acusaciones y dijo que aunque Soojin había discutido con la presunta víctima, no había habido violencia involucrada. El 22 de febrero, Soojin publicó en el Fan Café para abordar algunas acusaciones, incluido el rumor de que había intimidado a la actriz So Jin-hye. En la publicación, Soojin escribió que, aunque había fumado varias veces en la escuela, no había cometido violencia, tomado las pertenencias de la gente, ni había condenado al ostracismo a otras personas. Agregó que nunca había hablado con So Jin-hye durante su tiempo en la escuela. De todas maneras, el drama parece no dejarla en paz, y más personas que declaran ser ex compañeras de la ídolo durante sus años de secundaria han aparecido para poner más leña al fuego. Como el 17 de marzo, que alguien que se denominó F apareció para decir que pensaba que Soojin se haría cargo de las acusaciones, y para añadir otras, como que la ídolo era la líder de un grupo de chicos delincuentes, y que insultaba a las personas sin razón. La actriz So Jin-hye publicó un extenso texto en Instagram, en donde hablaba poéticamente de sus tristes días de secundaria, lo que dejó una inconclusa respuesta a todas las personas que esperaban que hablara del tema. Entre otras cosas, ella dijo: "Tu brillante primavera fue un frío invierno y una larga noche amarga para mí. Aunque tal vez no sea fácil pensar en las estaciones del pasado, no puedo olvidar algunas escenas de los pasados inviernos. Los corazones de las personas pueden ser tan egoístas que la nieve que poco a poco se derretía en mi corazón se volvía hielo otra vez. Aunque el feroz invierno no fue hermoso, mis flores florecían y creaban una hermosa escena. Ya no tengo ninguna razón para quedarme en invierno. Rompamos el hielo. Si no podemos derretirlo, vamos a romperlo". También, una marca coreana llamada Peripera ha eliminado todas las fotografías promocionales que tenían con Soojin. El 4 de marzo, Cube Entertainment anunció que Soojin se tomaría un descanso de las promociones con G-Idol. De acuerdo con la agencia, Soojin estuvo involucrada en una discusión extensa, pero no hubo evidencia de intimidación o violencia como afirmó la internauta que escribió las acusaciones. Cube también intentó establecer reuniones cara a cara entre Soojin y la internauta en cuestión, así como con otras partes que se vieron involucradas. Pero la internauta y las otras partes no acordaron reunirse. Sin embargo, Cube Entertainment declaró que están dispuestos a concretar una reunión en cualquier momento. Y concluyó la declaración pidiendo comprensión y apoyo para las demás chicas que continúan promocionando con G-Idol. Luego de unos días de silencio, Soojin tomó la plataforma YouTube para explicar detalladamente su lado de la historia. Hola, soy Soojin. En primer lugar, me gustaría transmitir mis disculpas a todas las personas que se han preocupado debido a este problema. Voy a intentar hablar desde mi punto de vista sobre los rumores y acusaciones que me rodean. Los puntos 1 a 6 incluyen mi punto de vista hacia las afirmaciones hechas por la primera acusadora y su hermana mayor. A partir de ahora, la presunta víctima se llamará B. 1. La razón por la que pude saber quién escribió la publicación. Mucho antes de que la hermana de B subiera su publicación, me enteré por mis antiguos compañeros de clase que B estaba buscando fotos antiguas mías. En la escuela fuimos amigas cercanas durante un tiempo, así que todavía recordaba el nombre de la hermana de B. Cuando hizo su publicación en línea por primera vez, pude adivinar quién era por su nombre de usuario. Deseo que quede claro que no reconocía a B porque la había acosado. 2. La repetición de afirmaciones sobre trombocitopenia, TCP. En la publicación de la primera acusadora, dijo que la víctima había desarrollado trombocitopenia, que es el bajo nivel de plaquetas en la sangre, por el estrés que yo le había causado y que había pasado mucho tiempo en el hospital. Pero cuando la hermana de B se reunió con un representante de la agencia, dijo que la trombocitopenia había comenzado en su tercer año de escuela, mucho tiempo después del presunto periodo de violencia escolar mencionado en la publicación.
También dijo que la presunta violencia escolar no habría sido la causa de la enfermedad. Después de la discusión cara a cara, B y su hermana cambiaron su declaración para ser más ambigua y dijeron que si bien la presunta violencia escolar no había causado la enfermedad, probablemente tuvo un impacto. Dado a que esto ya no parecía ser una declaración clara de victimización, la referencia de trombocitopenia finalmente se eliminó por completo. 3. La discusión por teléfono. En primer lugar, durante la reunión con B, me disculpé muchas veces, con sinceridad, por haberle insultado por teléfono. No pude reconocer ninguna parte del supuesto incidente del jugo. Cuando estaba redactando mi primera declaración, recordé el incidente telefónico como cierto, pero no recordé el incidente de jugo como lo han detallado. Esta es la situación que recuerdo de ese entonces. Había hecho una promesa de pasar el rato con B y llegué primero al lugar para esperarla. Ella no apareció ni siquiera después de esperarla por mucho tiempo. Cuando me comuniqué con ella, de repente dijo que no podía venir. No era la primera vez que hacía algo así. Como yo era joven, no pude contenerme y la maldije por teléfono. La llamada fue solo entre B y yo, y no había ningún otro amigo presente en la llamada. Es claramente mi culpa que no pude expresar mis palabras amablemente, pero no fue el caso de que me enojé hasta el punto de acosarla. En el momento en que la insulté, la hermana mayor de B tomó el teléfono. Ella era una adulta en ese entonces y me regañó a mí, una estudiante de secundaria, por maldecir, por lo que también le pedí perdón. Durante esa llamada, la hermana de B no mencionó el incidente del jugo en absoluto. No pude explicarle por qué discutí con B. Después de esa llamada, B y yo nos separamos. Nunca he intimidado o dirigido violencia ni tomado nada de B. Nunca he intimidado a nadie más de lo que he descrito anteriormente. Durante la reunión con B surgió la noticia de que la hermana de B también me insultó. Al principio, B dijo que su hermana no lo había hecho, a pesar de que había estado parada allí, pero más tarde en la conversación cambió su declaración que parecía confirmar lo que dije. Esa noche, a través de Instagram en vivo, la hermana de B dijo que recuerda todo sobre la llamada y reconoció que no se limitó a regañarme. 4. Respecto a las lecciones de educación física. Según la hermana de B, durante la clase de educación física era cierto que B se rió cuando el estudiante de apellido O llamó al estudiante Kim como estudiante Nam. La estudiante O me contó eso y B supuestamente afirmó que la regañé enfrente de mucha gente en el pasillo cerca de los baños. Simplemente estaba en la misma escuela que la estudiante O y es falso que me contó del incidente anterior. Después de confirmar con O, solo había un maestro de educación física en la escuela en ese momento, y como primer año no hay posibilidad que O y Kim hubieran estado tomando clases juntas, ya que no son de la misma clase. No tiene sentido que alguien haya llamado el nombre de un estudiante de otra clase durante el horario escolar. Según B, esto sucedió frente a mucha gente, así que verifiqué con todas las compañeras de clase con las que todavía estaba en contacto, pero nadie confirmó lo que dijo B. Mis compañeras de estudio y yo declaramos que esto nunca sucedió y que no fue una situación que pudiera haber pasado. 5. Sobre los mensajes directos y las reuniones del Comité de Violencia Escolar que se mencionaron como prueba. Es cierto que mi madre fue llamada a la escuela una vez para una reunión del Comité de Violencia Escolar. Sin embargo, fue un incidente en la que fui llamada a pesar de no estar relacionada en el asunto. Recuerdo cómo mi madre salió llorando de la sala de reuniones. Ella nunca ha sido descarada en su discurso o sus modales. Posteriormente, las maestras hablaron con los estudiantes de mi clase en privado y a través de eso se reveló que yo no tenía la culpa de nada. ¿Dijiste que admití el acoso? Tal como dije anteriormente, ese comité de violencia escolar fue para un caso en el que se reveló que me habían acusado falsamente. Me incriminaron por cosas que no hice y la escuela llamó a mi madre. Entonces, ¿realmente se puede decir que admití haberme enfrentado al comité de violencia escolar? Durante la reunión cara a cara, hablé de esto también con B. Como se trataba de un comité privado, le pedí que explicara la situación, pero no pudo responder. Siento que subió la publicación sin saber claramente sobre el asunto, e incluso arrastró a mi familia en ella. Durante la reunión, expresé claramente que no era relevante para el tema del comité de violencia escolar. Sin embargo, en el comentario de su blog, B compartió lo que dije sin contexto, y solo mencionó la parte en donde reconocí el hecho que hubo una reunión del comité.
Aunque hay una grabación de audio para verificar lo que dije, B y su hermana mayor insistieron en la entrevista con un reportero que no reconocí nada durante la reunión con ellas. Luego, unos días después, comenzaron a difundir que sí había reconocido una reunión con el comité. 6. La razón por la que utilicé a un representante en lugar de reunirme personalmente para la primera reunión. Después de que la primera publicación acusatoria se hiciera pública, mi agencia envió un mensaje directo a la hermana mayor de B solicitando que nos encontremos. Sin embargo, la hermana dijo que B se sentía incómoda al verme y rechazó la reunión en persona entre nosotras. La agencia respetó esta decisión y sugirió que un representante asista en mi lugar. Quería hablar personalmente con B, pero cuando recibimos el mensaje de correo electrónico de que B se sentía incómoda conmigo, opté por que alguien me representara. No estaba tratando de evitarla en absoluto. Durante la reunión que tuve con B, reconoció que yo fui la primera en solicitar una discusión en persona. Luego, Sujin dijo: desde el punto 7 hasta el final abordaré varias otras acusaciones hechas en internet. 7. La amiga que bailó conmigo durante la graduación. Recuerdo que me llevaba bien con esta chica de tercer año, último año de la escuela secundaria en adelante, pero no nos mantuvimos en contacto después de la graduación. No estábamos juntas en la escuela, pero recuerdo salir con ella después de clases. Pensé que éramos amigas cercanas, ya que sabía cosas sobre los acontecimientos de su familia. Nunca le pedí que viniera a comer a mi casa 1 o 2 días antes de la graduación, solo para que memorizara una coreografía. Ella y yo practicábamos juntas durante 1 mes y medio en mi casa. Mi papá incluso recuerda bien quién es esa amiga, y también recuerda cómo las personas que vivían en la planta baja lo contactaron por el ruido que terminábamos haciendo. Envié archivos de música por correo electrónico durante un periodo de unos meses. Y esto lo puedo verificar, ya que los recibos enviados existen como prueba en mi bandeja de entrada. 8. Con respecto a las publicaciones de Instagram de la actriz Seo Jin-hye. Tal como mencioné en la primera declaración, nunca he conversado con la actriz Seo Jin-hye durante mis días escolares. Antes de todo esto, ni siquiera sabía en qué clase estaba. Nunca puse cigarrillos en su escritorio, ni le robé las cartas de graduación. De hecho, esta es la primera vez que escucho sobre tales rumores. Eso demuestra lo poco que sabía sobre ella. Nunca la he intimidado ni la he insultado. Cada vez que publiqué una declaración, la actriz Seo Jin-hye también publicó algo, haciendo que mucha gente crea que la he intimidado. Mi agencia intentó comunicarse con la suya, pero no hubo respuesta. No tengo nada que esconder. Por lo tanto, solicito a la actriz Seo Jin-hye que se exprese claramente con una declaración oficial sobre el tema. Sobre el incidente del abrigo. Dado que este también fue un incidente que no sucedió, no estoy segura de cómo explicarlo, pero puedo explicar por qué las afirmaciones del acusador son difíciles de creer. La acusadora afirmó que en 7º grado la abofeteé y dibujé en su abrigo con un marcador. Esto no es verdad. Esta persona también insistió en que durante el tiempo del presunto acoso hubo un amigo que se acercó para ayudarla y consolarla. Hablé con ese amigo en cuestión y no recuerda haberlo hecho. Cuando el público le pidió a la acusadora que probara que la chaqueta había sido garabateada, ella afirmó que la vendió. Y la vendió recientemente, no cuando sucedió. Esto significa que se vendió un abrigo de más de 10 años. La gente solicitó que el vendedor se pusiera en contacto con el comprador para obtener una foto del abrigo, pero el comprador le respondió que el marcador se había borrado cuando lavó el abrigo después de comprarlo. Es difícil creer que un garabato de hace una década se hubiese lavado tan fácilmente. También es difícil creer que el acusador hubiera dejado intacto mi presunto garabato durante una década. Cuando la acusadora puso en venta el abrigo, no dijo en ninguna parte que estuviera dañado. Por defecto, es necesario indicar si un artículo en venta está dañado. Además, si un artículo dañado va a salir a la venta, es natural subir fotografías de dichos daños. Por eso es difícil creer que la acusadora no dejó ni una sola imagen de los daños de la chaqueta. El producto que se encontraba a la venta en realidad no era el mismo modelo que se lanzó cuando yo era una estudiante de secundaria. La acusadora aclaró que utilizó información incorrecta porque creía que los dos modelos eran iguales. Después de que el público pidió a la acusadora que verificara el modelo real de la chaqueta acolchada que vendió, dándole instrucciones de cómo hacerlo, desde entonces no ha dado ninguna otra respuesta.
Cuando la acusadora compartió por primera vez su publicación sobre el abrigo, dijo que en 9º grado ella estaba en el salón de clases 2, mientras que yo estaba en el salón de clase 1. Insistió que yo estaba en el salón 1 porque todos los niños problemáticos estaban en ese salón, dirigido por un maestro disciplinario. Pero yo estaba en el salón de clase 2, y mi maestro de salón era un profesor de inglés. Además, el salón 1 no era una clase designada para niños problemáticos. La acusadora cambió la declaración porque no pudo recordar si ella estaba en el salón de clases 2 o 5. Su memoria, obviamente, no es confiable. La acusadora afirmó que yo había ido a su clase a menudo porque tenía un amigo en ese salón. Pero cuando estaba en mi 3er año de secundaria, todos mis amigos cercanos estaban en la misma clase que yo, por lo que casi nunca fui a visitar otras clases. Tengan en cuenta que los salones 1 y 2 estaban en el mismo piso, mientras que el resto de los salones de 9º grado estaban en un piso diferente. La acusadora declaró que a menudo subía escaleras para visitar, lo que entonces no puede ser cierto. 10. Todas las demás acusaciones de que abofeteé a gente, que les robé dinero y que las convertí en marginadas son falsas. No puedo dar una explicación larga de eventos que no sucedieron. Nunca me he involucrado en ese tipo de comportamiento durante mi tiempo en la escuela. Traté de ser objetiva sin ser emocional ni distorsionar la verdad. El hecho de que me haya tomado tanto tiempo en hacer una declaración no significa que soy culpable. Necesitaba tiempo para aclarar los detalles porque sabía que una palabra mía tendría un gran impacto en otras personas. En el momento en que compartí mi primera declaración, ya me tildaban de acosadora debido a los rumores y a la publicación de cierta actriz. Cuando me apresuré en publicar una declaración, la incoherencia de esa declaración terminó creando muchos malentendidos, por lo que tuve mucho más cuidado con la siguiente. Sin embargo, nada de lo que dije en la primera declaración fue falso. Sabía que admitir haber fumado cuando era menor de edad sería un gran golpe para mi carrera como ídolo femenina. Sin embargo, lo arriesgué todo para ser honesta. He fumado un par de veces por curiosidad y soy consciente de lo grave que es ese error. Admito que merezco las críticas sobre eso y lo siento mucho. Recopilaremos pruebas y emprenderemos acciones legales contra todos aquellos que inventaron rumores falsos, y estas personas serán juzgadas por la ley. Si la ley decide que hay alguna irregularidad de mi parte, me retiraré del grupo y aceptaré todas las sanciones. Eso es un hecho, pero seguiré luchando para revelar la verdad sobre las cosas que no hice. Una vez más, me disculpo profundamente por haber causado tantos problemas. Seré honesta hasta que todo esto se resuelva. Gracias. Ese mismo día, 19 de marzo, Cube Entertainment publicó un comunicado. Esta es la declaración final de nuestra agencia sobre el asunto de la vida escolar de Soojin de G-Idol. El 19 de marzo presentamos denuncias penales contra los difusores de rumores falsos y comentaristas maliciosos, incluido el primer acusador en la comisaría de la policía de Gangnam. Hemos entregado todas las pruebas que la agencia ha reunido sobre estas afirmaciones falsas. A través de la estricta investigación, creemos que se revelará la verdad. También entablaremos juicios civiles sin indulgencia para que estas personas asuman la responsabilidad de los daños que han infligido. Tenemos la intención de continuar tomando acciones legales firmes contra la difusión de rumores falsos y ataques personales con intenciones maliciosas. Un día luego, el 20 de marzo, el equipo legal de la acusadora B refutó ciertas afirmaciones de la declaración personal de Soojin. Según la abogada Cho Sen-ah, el punto acerca de que Soojin y su compañía se esforzaron para contactarse con B es falso. Además, el equipo de abogados enfatizó que habían estado esperando las disculpas personales de Soojin antes de la reunión, cosa que no había ocurrido. La abogada también agregó que ha habido una serie de problemas derivados de los comentarios y notas enviadas por fans de G-Idol, condenando a su cliente. Ella dijo: "Entendemos los sentimientos de los y las fans que quieren apoyar a su ídola, pero deben saber que también pueden ser víctimas en una situación diferente". La abogada Cho anunció que ha reunido más pruebas y testimonios adicionales de otros testigos. Soojin, al final, no reconoció sus acusaciones de intimidación y actuó como si no pudiera recordar nada. Su compañía, y ella también, convirtieron a las víctimas en falsas acusadoras y las trataron como comentaristas maliciosas. Estas son todas las actualizaciones que se tienen sobre el asunto hasta ahora. Esperemos que todo llegue a su fin pronto y que ninguna de las partes termine altamente perjudicada.